Bueno, vamos a comenzar entonces hoy, un día hermoso de Panamá, una mañana, un domingo, acá con nuestro poeta Javier Alvarado. Que hablar de nuestro poeta sería llenar líneas grandes de todos los premios que ha recibido y de su trayectoria poética, porque desde muy temprana edad, Javier Alvarado decidió ser poeta. Javier Alvarado decide ser poeta y esa decisión lo ha conllevado ahorita a tener muchas publicaciones, yo diría que una por año desde el 2000, si son 20 publicaciones que tenemos ahora, sería una aproximadamente por año. Imagínense ustedes el caudal de cosas que decir, de imágenes que contar, de manera de escribir hermosa, sentida, de corazón y cerebro. Y ya después les vamos a explicar por qué también de cerebro. El 9º Encuentro Latinoamericano de Poetas La Victoria te da la bienvenida y el abrazo fraterno de países hermanos Venezuela y Panamá. En nombre de William Alberto Hernández, líder afectivo de este proyecto, nosotros te abrazamos y deseamos que continúes como ya lo has hecho desde el 8º, siempre junto a nosotros en este quehacer y en esta manera de hacer que la poesía sea la victoriosa. Así que Javier, gracias por estar acá. Yo quisiera comenzar esta entrevista de verdad para decirle a todos los que nos están oyendo, además de tu saludo, obviamente, quisiera comenzar con un poema. Ok. Bueno, doy las gracias al Encuentro de Poetas La Victoria, a ti y a su director por esta invitación. Y bueno, esto sí es un puente para hermanar a Venezuela y a Panamá, efectivamente. Y bueno, yo quiero compartir un poema de mi libro Carta Natal al País de los Locos, que es la historia de la madre biológica de mi madre. Y bueno, este poema es la búsqueda de su tumba junto a ella. Enterradero del Ciprián. En este enterradero todos tenemos epitafio, una oscura canción que nos persigue desde el pasado hasta el presente como una guirnalda de pobres vegetales. Estos muertos que me habitan a veces, que tanto cargo, que corrijo en sus posturas, en sus gestos, en sus hábitos, que corren detrás de mí como el niño tras el llanto amargo del agua, se van navegando junto a mi sangre, como se va escapando el invierno en su fragata. ¿A dónde se fue quedando el ropaje de nuestros primeros abuelos y el disfraz de loca y pordiosera de mi abuela, con su legajo estival después de pasar por los chamuscados telares del viento? Si eso dicen que la locura entra por el aire a su viento, donde todos hemos de ir con el primer himno, la campanada terrena de esta suerte, de ser huérfano en la luz, en la totalidad y en el polvo. ¿A dónde está ella y el cruel abuelo que fue dispersando sus hijos por la tierra? Viterbo, Bredio, Janet, como las cuentas prófugas de un collar que alamos con la rabia del tiempo, con esa sacudida de los animales que vuelven del espasmo, cuando la noche se posa sobre nosotros como un gigantesco amaranto, como un pulpo que se ha sacado partituras con el orgasmo pétreo de su tinta. Oh, mis primeros muertos que el chubasco del invierno me traen desordenadas imágenes donde se contemplan el bestiario de las musas. Si no he podido contemplar la levadura de sus huesos, ¿dónde está su tumba, abuela en memorial de maíz y greda? Marcaria Espinosa, la que se fue sin ataúd, solo con la mortaja de llanto de sus hijos ausentes en su humildad y en su locura. Nosotros abandonaremos estos cuerpos, habitaremos estas burbujas que el invierno escupe. Habrá tumbas desde el cielo a la fragata. Nos hospedaremos en tu casa y seremos todos tan reales y desconocidos. Este es tu enterradero del Ciprián, donde todos tendremos epitafio. No podemos de verdad pasar que esta es una presentación
si se quiere, no solo tierna y hermosa, sino construida por el poeta Javier Alvarado. Poeta, una de las frases que me impresionó en una de las entrevistas que le han realizado tiene que ver con tu decisión de ser poeta. Tú decidiste ser poeta. Cuéntanos ese proceso para tomar esa decisión consciente y clara que tuviste. Bueno, mira, en realidad la claridad vino con la decisión, porque yo siempre digo que tomar una postura de vida a los 15 años, de tomar un bachiller, ya sea de ciencias, de letras o comercio, es una decisión difícil para una persona de esa edad, sobre todo, bueno, por la inexperiencia, algo de la inmadurez también. Aunque claro, hay muchachos y jóvenes que tienen eso ya, esto muy acertado en su pensamiento, pero otros quizás no lo tienen. Entonces, estaba con esa disyuntiva y luego en la universidad, imagínate, y también, bueno, la presión de familiares, de todo. Entonces, sí, la poesía, esto, digamos que siempre estaba presente en mi infancia por esto, las cantaderas de décimas, por el típico, siempre lo he dicho, la música típica panameña tiene su poesía, y bueno, la sensibilidad de mi madre, de mis abuelas, entonces, eso estaba allí, digamos, entre la primaria y la secundaria. Luego, después de eso, tomé esa decisión a la muerte de mi abuela, pero antes me había dedicado a leer mucho. Entonces, bueno, después de la lectura de mucha poesía, decidí entonces tomar ese camino. Y es un camino que lo llevas desde el año 2000, podríamos decir. En el Sí, año 2000, nuestro poeta ganó su primer premio en el concurso de poetas jóvenes de Panamá, ¿cierto? Y lo ha ganado 4 veces. Cuéntanos, Javier, tus publicaciones, sobre tus publicaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de publicar? bueno, mira, ha sido un proceso arduo porque, claro, yo bueno, escribo mis libros y, bueno, quedan en un periodo de reposo, luego de depuración, y luego, bueno, he aprovechado las plataformas de los premios literarios para concursar. Entonces, gracias a certámenes nacionales e internacionales he podido publicar tanto dentro y fuera de Panamá, porque hay que decir que aquí en Panamá hay una realidad, y es que publicar es muy caro, la verdad que sí. Publicar es muy caro comparado con otros países como El Salvador, como Bolivia, Colombia. Entonces, he tenido, digamos, esa oportunidad y esa posibilidad de poder ser publicado gracias a certámenes literarios. Qué interesante, Javier, ¿sabes? Porque me parece que sería como que si pudiéramos nosotros definir pues la manera de como tú mismo dices en una de tus frases, de que el poeta debe ser reconocida en el tiempo, que ahorita lo vamos otra vez lo vamos a puntualizar. Eh, Además de esto de la publicación de libros, el sentarme, perdón, los certámenes de literatura, el concurso, ¿cierto? No lo había nunca definido de esa manera, pero creo que sería una manera como estrategia de un poeta, pues, parece. Sí, puede ser. De hecho, yo recuerdo que esa conversación la tuve hace muchos años en el Festival de Nicaragua, en Granada, con el gran poeta hondureño Roberto Sosa. Y Roberto me dijo en aquel momento que gracias al premio Casa de las Américas, cuando ganó con el libro Un Mundo para Todos Dividido y con el premio Adonais, con los pobres, quizás eso no le hubiese permitido ser conocido fuera de su natal Honduras. Entonces digo, si los certámenes han surgido, han existido, están allí, ¿por qué no utilizar esas plataformas? Así que sí son una manera de visibilizar la obra de un escritor. Claro que sí. Excelente. Además de eso, ¿qué debe hacer un poeta para ser reconocido en el tiempo? Como tú mismo lo dices. ¿Mm? Como tú Bueno, nos has dicho, que ser reconocido en el tiempo, trascender. bueno, mira, yo digo, o sea, eso claro, eso va aunado a una determinación. El trabajo se hace y yo creo que esa permanencia o esa trascendencia la da el pueblo.
Yo creo que ese es el mejor oro de ley que puede darle un pueblo a un artista, a un escritor, y es que se recuerden sus poemas en su memoria colectiva. Ese es el pago más bello que pueda haber. Oro de ley, qué frase tan hermosa, oro de ley. Es en serio algo para que nos inspiremos. El noveno encuentro latinoamericano de poetas La Victoria y su grupo de amigos y amigos de WhatsApp. Estoy segura que todo esto que tú estás diciéndonos es una inspiración. Lo es para mí particularmente. Para mí particularmente que estoy en esto de los ejercicios de la escritura poética, creativa. Yo creo que hablar de poeta y de poesía es un calificativo mucho más hondo, mucho más profundo. eh, es, un, es un don se construye también con la investigación, ¿cierto? Tú no, tú has dicho que esta decisión de ser poeta, siempre cuando uno toma una decisión, es la vida, pues escoges un camino y pierdes otros. Esta decisión de ser poeta, Javier, que has tenido que dejar una vez que decidiste ser poeta, y qué decide y qué deja en ti el desarrollo de tu don. Bueno, mira, eso, bueno, claro, yo, bueno, soy partidario de esa convicción de que el talento lo da Dios y hay que hacerse como investigando, leyendo mucho, siendo crítico, autocrítico y bueno, construyendo un bagaje y eso no va a terminar nunca. Si se quiere dedicar a un arte determinado, hay que investigar y hay que seguir nutriéndose. Entonces, yo creo que para llegar a eso, si es que se llega, o bueno, intentarlo es siempre leyendo y siempre escribiendo y siempre, bueno, uno nutriéndose, ¿no? No solamente también puede ser que de la biblioteca, sino también de vivencias o del entorno que nos rodea. Así es, Javier. Es así. Creo que comparto fielmente esa frase, esa posición. En tu poesía, Javier, yo me he dado cuenta, tu obra, pues que no me la he leído toda, porque de verdad es una obra bien densa, bien profunda. Tocas diversos temas. Si se quiere, puede decirse que eres mul, multisensorial. O sea, hay muchísimas cosas, mucha tela que cortar en tus versos. Y creo que eso tiene que ver con todo lo que tú has dicho ahorita. ¿Qué, ¿Qué prevalece a pesar de todo eso? Tu punto que aparece en cualquiera de estos géneros, porque tú has hablado de la muerte, hablas de la naturaleza, hablas de la vida. En tu poesía hablas del amor, hablas de lo místico, de lo religioso. Y Javier Alvarado también habla de lo erótico. Así que, ¿qué crees tú que hay allí que siempre está en cada una de tus creaciones? Bueno, mira, el poeta Manuel Orestes Nieto, él tiene un verso que dice, la poesía te escoge, no la escoges. Y en este caso yo pienso que, bueno, los poemas o los libros te escogen y a veces tú los escoges. Entonces, claro, ahí me he puesto a pensar en eso, ¿no? De que, claro, hay un mundo interior, hay un mundo personal, pero también hay una colectividad y un ser humano experimenta tantas cosas, tantos sentimientos, tantas sensorialidades. Y yo creo que, bueno, eso se ha dado en mi poesía, porque puedo tener poesía íntima, poesía erótica, amorosa, social y también mística y religiosa. Entonces, bueno, yo creo que podemos, bueno, hacer una lectura de diversas temáticas para, Gracias, estamos totalmente atentos a oírte. sí, gracias. Bueno, a ver, este de poesía erótica, que es un homenaje a las playas de Nicaragua. Se llama Para hacer el amor en Poneloya. Tiene un epígrafe. Para hacer el amor debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Antonio Cisneros, tercer movimiento. No hay nada mejor que hacer el amor en Poneloya,
Para llegar es necesario comer un gallo pinto, inquirir en el techo hasta encontrar esa ambrosía que irradia la pitaya, el puñado de pétalos que fundan una boca, una lengua, unos pezones hasta decirse templo. El jugo de fruta es el mejor afrodisíaco, sobre todo si se quiere descifrar el deseo en los ojos de la doncella. Esa primera y última imagen de tu cuerpo entrándome de a poco. Celebro la sal, celebro el agua, ahora que soy un inagotable, que soy un rompeolas con esa certeza de la rotación o del naufragio, girándonos para vernos en la refracción de la luz, exprimiendo el fuego de la pulpa, haciendo entre los dedos el mejor lubricante si la carne no se abre, como la aldaba ante la ejecución de la mano con un fondo de ultramar o de marimba. No importa si el lecho marino es áspero o suave, uno de los amantes preferiría escarbar un lecho hondo para residir entre los caracoles y las tenazas lascivas del cangrejo. Algunos más austeros sentirán blandas los caparazones húmedos de las peñitas, pero no emprendas la marcha ni el susto si te sorprende la acusación de una ola en la peña del Tigre. Es preciso caminar por la orilla e ir dejando la ropa excitada por descuido. Nadie puede evitar el sol de la costa y que esta vez lastime el lomo de un amante dispuesto a desovar como los peces. Hay que hacer el amor en todas las playas del mundo y dejar que los sexos se ahoguen y respiren en ese diluvio genital y planetario. Ven a este mar y húndete. Escribe tu manual de instrucciones y haz el amor en Poneloya. Wow. Wow. Gracias. Puedes continuar. Estamos atentísimos a tu palabra, a tu verso, a tus imágenes. Qué imágenes tan excelentemente ricas. Yo le comentaba fuera de pantalla mientras busca el poeta. ¿Ya lo encontró? Sí, pero diga. Bueno, quería decir aquello que hemos hablado de lo que es el poema en sí, cómo nos puede transmitir de cuando un tema te escoge o cuando tú escoges el poema. Pero oigamos. Bueno, este poema tiene un fondo familiar y también, bueno, un contenido social que yo creo que se está viviendo a nivel global. Es la migración, pues, de mi bisabuelo libanés a Panamá. Él lo hizo con sus hermanos. Algunos se dispersaron por otros países y él vino a Panamá. Entonces se llama Recuerdo Floral. Sí. Mi madre no pudo cortar los olivos en Tarábolos. Mi madre no pudo cortar más las rosas de Beirut. Mi padre no pudo escanciar los perfumes en la noche del Líbano. Ambos se quedaron besando las maderas preciosas cuando partimos con rumbo inefable. Nunca invocamos al carnero para el festín. Mi madre cantaba para arrollarnos en medio del polvo del desierto. Su boca fue un oasis para nuestras maravillas. Padre se iba al pozo a bendecir el agua para destallar la sed. ¿A dónde se fueron esos hábitos y esas costumbres libres sobre la tierra? ¿Dónde las cosechas que sembramos y dónde la verticalidad de la semilla? Nuestras manos se desparramaban al viento, transidas de locuacidad e incienso. Nuestros ojos trataron de llevarse la greda de nuestros deslaves y la palmera donde solíamos jugar fue alcanzada por el rayo. ¿Dónde quedó la flor y los dátiles con miel para la espiga del tiempo? Mis padres no emigraron. Esta nueva generación heredó la migración de la ceniza. Quedan esos pies para el rastro, este velo para el éxodo. Invoco un número triste de 3 hermanos tratando de llegar al mar después de largas caminatas por la arena. Se volvían montículos de color rosa. Rememoramos aquel viaje de la salida de Egipto. En nuestra aldea quedó nuestra casa destruida por el fuego. ¿A dónde se fueron nuestros padres? ¿Qué será de la rosa sucedánea exterminada ante la belicosidad? Esa columna de humo negro marcó el funeral de nuestra vida en el Líbano. ¿Por qué los camellos no nos devuelven a Tarábulos? Un gran funeral de muros y paredes, un gran funeral de animales domésticos y de caminos cubiertos de hollín. A todos nos aprisionaron en ese cielo que nunca volveríamos a ver. Las imágenes trapasan una y otra vez nuestros ojos. Yo, Jorge Juan, siempre adelante. Melquisedec protegía a mi hermana Leila del polvo de las despedidas. La lágrima fue lágrima y el mar
¿Dónde está el mar? El mar se extiende como un lamento sordo. Después del mar, más allá, está la roca de gritos. Qué conmovedor, Javier, de verdad. Gracias. Creo que quienes están escuchando a Javier Alvarado ahorita pueden sentir lo que yo estoy sintiendo, lo que yo sentí, porque lo vivo, porque forma parte también de las vivencias que tenemos muchos migrantes venezolanos, que yo no sabía que yo lo había hecho de paso, porque yo vengo Bueno, detrás de la nieta, imagínate, pero qué hermosura el tema, porque creo que ha sido la realidad de muchos seres humanos en el planeta. claro, y sí, es una realidad que se está viviendo, ¿no? Y no podemos soslayar eso, ¿no? Bueno, quiero leer ahora este que habla pues de la defensa de los ríos, la defensa de la tierra por parte de los grupos originarios. Este se llama el himno de las desapariciones de Popeya de las Comarcas. Ya la luz se habrá posado sobre los árboles hundidos como una temible dehesa. No recuerdes esos pasos que se abrieron y se agigantaron para reconocer a la montaña. Escaparíamos de los metales y de las piedras preciosas mientras nuestras leyendas duermen sin importar la canción y el precipicio, esa agitación que nos devuelve a la tempestad sangrienta, un rayo que destierre la enfermedad de otros visitantes, un fuego plano que atraviesa el cañaveral y las aguas. Así estarás tú ahora que hay verano, ahora que hay invierno y no llueve, que se ha ido para siempre la congoja que hincha los lirios, que nos hemos puesto a llorar y que el río ha decidido salir de nuestros ojos y de nuestros ojos sale una abundante leche de sapo, una leche de sapo que se enguesa a las estrellas, a la voluntad de las membranas, al cuartearse nuestros sollozos sobre el barro implacable. Ya no hay río, ya no hay tierra, no hay sentimiento ni melcocha. Acampemos y durmamos cerca de mi casa está bajo el agua, allí crecí, no tengo a dónde ir, a dónde morar, a dónde migrar. Ya no somos aborígenes, ya no somos indígenas, ya no somos cholos, ya no somos amerindios, isleños, norteamericanos, centroamericanos o sudacas. No hay visita a nuestros muertos cuando ha quedado el cementerio bajo el agua, las moradas familiares junto al delirio de no tocar las piedras dimensionadas por nuestros ancestros. Así hemos venido en marcha todo, descalzos con la tierra, el agua, las rodillas, a ver cómo se inunda el cementerio comarcal y dejar en esa caminata algunos versos, algunas ofrendas que deleiten y despidan al tata y a la mama, a los hermanos, a los pájaros terráqueos, a las iguanas del aire, confundiendo algún reloto, alguna pavana en marcha. Bajo mis pies están los restos mojados de mis padres. Ya no podré tocar nada que nos retraiga como la tierra o el recuerdo del lodo y las hierbas silvestres. Más pequeños nos hacemos cuando el proyecto de la hidroeléctrica inundó nuestras chozas y el tributo a los que habitan el otro plano, la pradera de otra realidad. Ahogados todos, ahogada mi historia, ahogada tu historia, ahogada nuestra historia, ahogada la luna, ahogado el sol. Gracias por darnos todo de verdad esa representación de tu trabajo. Yo sé que hay mucho más, nos falta la poesía erótica, la poesía mística, religiosa, que con eso lo vamos a continuar dentro de un ratico. ¿Qué es la poesía, Javier? Bueno, para mí es mi esencia, es la forma, pues, para mí en lo personal es la forma de vivir, la forma en que me levanto, cuando me duermo. O sea, trato de que, bueno, la poesía sea mi mundo. Y es una necesidad vital como de tomar agua. Sí, Javier, como tomar agua. Como tomar agua es la poesía para Javier. Imagínense lo que eso implica en imágenes. Es la vida propia, la vida misma. Sí. En uno de tus entrevistas dijiste, me considero un ser mortal, un poeta tocado por la palabra, la religión, el misticismo. La muerte fue el inicio, dijo Violeta en una entrevista que te hizo. La muerte fue el inicio de su poesía y la literatura comenzó a ocupar
ese espacio que dejó el vuelo de su abuela. Javier está en estos momentos en Ocu, pero él nació en Santiago de Veraguas. O sea, se ha movido entre esos dos, acá en Venezuela le decimos como estados. Aquí son, corregimos, Provincias. provincias, entre estas dos provincias. Ahorita estás otra vez en Ocu con todos los recuerdos de tu niñez a flor de piel. ¿Estás trabajando algún proyecto en este momento poético que tenga que ver con todo este proceso tuyo de ser, de tus diferentes paseos por los distintos temas de la poesía? Bueno, yo, claro, tengo varios proyectos en preparación, pero igual digamos que sí, a medida que se han ido publicando mis libros, claro que sí hay también esa evocación, esa vuelta a los orígenes. Y bueno, Panamá, yo he escrito muchas cosas en Panamá, pero en Ocu, bueno, ahora sí encuentro como más concentración. En Panamá tengo un centro comercial al frente, mucho ruido, entonces Ocu me da esa posibilidad, claro, de estar cerca de mis raíces, pero al mismo tiempo encontrar esa atmósfera propicia para crear. Así que sí, Ocu para mí, yo lo digo, Santiago de Veraguas me vio nacer. Tuve la oportunidad de vivir 3 años allí, ahí estudié una maestría y un posgrado, pero CUL siempre, digamos, está ligado a mi infancia, a mis recuerdos, a mis vivencias, y bueno, considero que son como mis dos tierras, ¿no? Así que Sí, en eso estoy. sí, en el planeta. Tú eres un ser del planeta, planetario netamente, ¿cierto? Eres del mundo, porque un poeta creo que cuando hace eh, creación poética, poesía, es nuestro, pues. O sea que ahora eres nuestro. Venezuela tiene a Javier Alvarado en su poesía. Javier, cuéntanos, bueno, un poco nos lo has dicho, pero yo insisto en poder decir esta frase porque me encanta mucho y quisiera que nos dijeras esto. Tú has tenido momentos muy emotivos, obviamente, que te han permitido ser el poeta que hoy eres. Y en uno de tus poemas decías que los poetas nacemos de los torrentes más extraños. ¿Cuál Bueno, es el torrente de nuestro Javier? bueno, mira, yo te confieso, hay un recuerdo de infancia, de cuarto grado de primaria, junto a la maestra Bielka Tejada en el Panama School. Creo que esto es la primera vez que lo cuento, creo. Y ella hizo un ejercicio de adjetivos. Estamos viendo los adjetivos y dijo, bueno, o sea, el ejercicio era, ella decía un sustantivo y los niños empezábamos todos, bueno, a hacer una lluvia de adjetivos. Y ella escogía el que más le gustaba. Y recuerdo que dijo la palabra río y empezaron los compañeritos, grande, bonito, precioso, cristalino. Y yo dije, caudaloso. Y la maestra dijo, ese, caudaloso. Y yo me he quedado pensando y reflexionando sobre eso de un adjetivo con ese significado, ¿no? El caudal, el torrente, también incluye, bueno, profundidad, fuerza, transparencia, belleza. Es amplio el adjetivo. Entonces, digamos que sí, ha habido como un proceso del torrente, ¿no? De ver el flujo de la obra, el flujo de la poesía. Y también creo que puede haber una evocación inconsciente a nuestro folclore, porque las décimas se cantan acompañadas pues de los torrentes de la Mejorana, el torrente de Gallino Picao, el torrente Zapatero, el torrente Punto de Llanto. Ajá. Entonces digamos que es como una alegoría en ese poema que se llama Macaria Espinosa precisamente, que es uno de los poemas medulares del libro Carta Natal a País de los Locos. Sí, sí, realmente caudaloso define a Javier Alvarado. Sí, si vemos toda su producción poética, definitivamente es parte. Fíjate, tu vocación por la poesía es reconocida en el año 2000. En ese mismo año 2000, tú decides estudiar lengua y literatura.
¿Esa selección de tu carrera fue previa al don de poesía o posterior? Lo quería estudiar, pero bueno, me enfrenté en algún momento, pues también, eso fue una responsabilidad mía, a no separarme de mis compañeros desde primaria hasta tercer año y decidí estudiar comercio, porque debí seguir estudiando letras. Pero luego quise estudiar lengua y literatura y me encontré, bueno, con algunos parientes comentando que esa profesión, que esto, que lo otro, cuando hay ingenieros, doctores, arquitectos, bueno, otras profesiones. Y estudié un año periodismo, pero entonces luego ya sentí que, bueno, que tenía que en realidad hacer lo que estaba llamado y bueno, decidí entonces cambiarme a lengua y literatura en la Universidad de Panamá. Bien. Ahora fija, Javier, el poeta Javier Alvarado, fíjense, ha dicho que él busca una poesía que comunique con música, con belleza, con valores estéticos en su propuesta y con fuerza, y que sea reconocida y leída en el tiempo. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, digamos que bueno, puede ser una aspiración personal, pero eso ya lo deciden los lectores. Yo creo que a mí, bueno, me toca es la parte de leer, la parte de escribir, de corregir, de depurar, y ya bueno, los lectores deciden eso. Y sí es bonito, bueno, cuando uno recibe esa, digamos, esa parte vivencial o testimonial de alguien que me dice, no, leí tal texto, leí tal libro tuyo, o cuando te invitan a publicar, ya sea físicamente o en una revista digital, o con una serie de entrevistas, pues como esta, ¿no? Claro que eso es ya como uno lo siente como un reconocimiento a ese trabajo. Uh-huh. A eso me iba a referir. Javier Alvarado se ha hecho paso a paso, poco a poco, como dice el refrán, con pausa, pero sin prisa. Y es por eso que nosotros podemos ahorita decir que Javier Alvarado puede darnos muchísimo de sus vivencias como poeta. ¿Qué le diría, Javier, a alguien que empieza a incursionar en el mundo de la escritura creativa? Bueno, yo empecé, te digo, con un interés de saber los que me habían antecedido. Yo me dediqué a visitar, a entrevistar a muchos escritores, inclusive cuando tenía 15, 16, 17 años empecé en eso y leía mucho de literatura panameña. Luego tuve la suerte, bueno, de encontrarme con César John Núñez que me regalaba libros de otras literaturas. Moray Ochoa, mi maestra también, me dio mucha literatura cubana. Entonces se fueron expandiendo los horizontes y bueno, yo aprovecho aquí para decir que tengo una predilección por la poesía venezolana, pues se ha ido conociendo poco a poco. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín en el año 2012 y ahí escuché, bueno, un seminario en dos partes de poesía venezolana desde el periodo de la independencia hasta creo que principios del siglo XX y después ya la otra parte era casi todo el siglo XX. Y bueno, ahí me pude enterar, claro, de nombres como Andrés Eloy Blanco, me pude encontrar también con Vicente Gervasi, Ramón Palomares, Yolanda Panti, Millo Bestrini, Ani Osot, Juan Sánchez Peláez, Miguel James. Luego, bueno, conocí personalmente a María Antonieta Flores, una poeta muy querida. Y bueno, tuve también por las redes sociales conocer a Armando Rojas Guardia, y bueno, he ido en ese proceso pues de ir descubriendo más voces de la poesía venezolana, Luz Machado, Ida Granco, Elizabeth Chong, y cada vez que me encuentro con un autor venezolano, bueno, sí hay como ese apego a lo telúrico, ese apego a tantas cosas. Cada poeta de ustedes, bueno, tiene una fuerza, tiene un panorama, un mundo muy rico. José Barroeta es otro poeta también, Aquiles Nazoa. Así que bueno, voy a decirte que a mí me encanta, bueno, indagar en las poéticas, en las tradiciones de nuestros países. Así que, bueno, es toda una experiencia, pues, y el consejo es ese, ¿no? Ahondar en las raíces y después ya ir extrapolando otras realidades, pero nunca dejar de leer, siempre leyendo. Siempre leyendo. La investigación. Sí.
Eso ha sido, fíjate que desde muy joven, 17 años todavía no tenías maestría, no tenías ningún, si se quiere, algo formal de cómo establecer métodos de investigación. Y sin embargo ya lo hiciste, entrevistaste porque lo leí, te reuniste con con poetas que estaban ya en la vida de la poesía para conocer cómo era eso. Eso es todo una indagación muy interesante de lo que ha hecho Javier Alvarado para ser el poeta que hoy es. ¿Qué miedos debe vencer el poeta que se mete en el mundo de la poesía? ¿Hay algunos miedos que debe vencer o no? Bueno, yo creo que el miedo es, un miedo principal, digamos, es a no ser leído, a no ser escuchado. Pero yo creo que eso con el tiempo y con el trabajo, eso se va venciendo. Y bueno, ya lo que llegues es por añadidura. Pero yo creo que hay que atreverse a escribir, atreverse a decir. Eso es importante. Atreverse. Atreverse es otra palabra que la vamos a tomar y a subrayar. Nos debemos atrever una vez que sentimos el llamado a la escritura creativa, a la poesía, indagar, investigar, leer a los grandes autores. Aquí Javier Alvarado nos está dejando varios tips interesantes, importantes, que todos debemos tomar en cuenta. Cuéntanos tu mejor momento. Olvidaba decirles algo que es muy importante y es sobre tus premios, que yo pienso que los premios han sido para ti tu paso para poder publicar, una de las estrategias más efectivas, porque han reconocido tu palabra, tus versos, tu voz propia que tienes. En esa construcción, en esos tiempos de estos premios, ¿cuál te emocionó mucho? Bueno, puedo decirte que todos, en realidad todos han tenido un significado, todos han dado como un escalón para esa escalerita. Ajá. Así que bueno, todos son especiales, la verdad. Sí, bueno, les recuerdo, ustedes lo van a poder leer, quienes están escuchando la entrevista, pero nuestro poeta Javier Alvarado obtuvo si se quiere, el mayor galardón panameño a la poesía panameña, que es el premio Ricardo Miró, en el año 2015. ¿Con qué obra? Con el Bueno, libro Cartas arrojadas al Neva, que está basado en la vida de la poeta rusa Ana Akhmatova. y tu primer premio del año 2000, ¿con qué obra lo lograste? Tiempos de vida y muerte se llama el libro. Tiempo de vida y muerte. Ese lo revisé. Yo he tenido en Google, ustedes pueden cliquear y van a conseguir mucho trabajo de nuestro Javier Alvarado, pero también tiene sus libros, que son ya más de 20 libros que tiene publicados y lo pueden conseguir en Amazon también. Javier Alvarado es nuestro poeta panameño. Ya vamos a terminar nuestra entrevista, Javier, pero antes yo quisiera preguntarte, seguir indagando un poquito. ¿Cambiarías algo si tuvieras que comenzar de nuevo tu vida poética? Bueno, si tuviera que cambiar algo, bueno, yo creo que es una pregunta difícil porque, bueno, todo ha estado, digamos, dado por algo, asignado por Dios. Así es. Así que, bueno, yo creo que no cambiaría nada. Sí, creo que también estoy de acuerdo con esa respuesta. Lo que ha de ser es porque tiene que ser, inclusive hasta los errores que se cometen con la tecnología, por ejemplo. A veces Sí. se saca también mucho provecho como hoy nosotros. ¿Hay algo que no hayas compartido antes? Y bueno, por supuesto no quiero terminar la entrevista sin que acabemos con una lectura de de tu poesía y de tus palabras, pero ¿hay algo que no hayas compartido? Porque a ti te han hecho muchas entrevistas. Yo he leído muchas y he querido hacer algo como que no tocar tanto lo mismo, he intentado hacer eso. Eh, pero hay algo que no hayas compartido y que quieras compartir con nosotros, con todos los que te estamos escuchando. Bueno, yo creo que algo aquí que confieso, que no he dicho antes, es que me encantan los tambores venezolanos. Bueno, te llevaremos a Venezuela a oír los tambores venezolanos y a que compartas tu voz. Hay un Dios mediante. grupo, hay un grupo que escucho que es Un Solo Pueblo,
Y Ujú. bueno, me encantan pues los tambores de Venezuela. Así que eso es lo que quería comentarles, pues que no lo había Gracias, dicho antes. gracias, porque Venezuela está muy agradado de que te encanten los tambores y a Un Solo Pueblo. Un Solo Pueblo es un grupo muy reconocido y querido por todos los venezolanos. En serio que sí. Bueno, ya para terminar, Javier, darnos tus saludos, tu lectura poética, una de regalo. Y bueno, aquí estuvimos con Javier. Bueno, quiero agradecer esta entrevista infinitamente y bueno, gracias por el tiempo. Y bueno, dar mi abrazo desde Panamá. Así que bueno, quiero terminar con como hablamos pues de la parte mística, la parte religiosa, con un soneto que cierra el libro El Pastor Resplandeciente, que tiene dos epígrafes. Toda persona está sujeta a las potestades superiores porque no hay potestad que no provenga de Dios y Dios es el que ha establecido a los que hay en el mundo. Romanos 13:1. Mística aspiración hacia la nada o hacia el todo. Roselvira Álvarez. Por ti sea la lámpara y la gloria y la serenidad en selva oscura. Aunque es de noche, soy filial criatura de tu luz que conoce ya mi historia. Sea la paz del mundo en palmatoria, tuyo mi barro, fértil la moldura, oveja en tu canción y en la pastura, mi sanación en alma narratoria, porque ya se hizo luz la noche magra, porque siempre imploro tu cuidado, que todo esté en ti solar naciente, también lunar, el tiempo que consagra, las acciones agrandan al llamado, donde eres mi pastor resplandeciente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Esperamos seguir en contacto. Javier, te abrazo de verdad. Ha sido una experiencia única, única y especial y agradecida por todo.